partir desde ahí. Hoy abordaremos el capítulo 14, ¿cierto?, de la Bhagavad Gita, que pues hace relación a las gunas, ¿cierto? Hemos estado como que presentando un poco las gunas, que traducen como atributos de la naturaleza. Se describe un poco qué pasa con ellos, qué significan ellos, cuáles son como que las posibilidades o los efectos que genera cultivarlos, pero también lo que pasa cuando nos apegamos a ellos, cuando nos identificamos, nos enganchamos con ellos. Pues es interesante ver. Vamos a ver el 13. Sí, sí, es el No, 13. 14. Ah, perdón, el 14, el 14. Es que yo entendí que el 12. Sí, es el 14. Ah, tranqui. Sí. Entonces, como que pensarnos en las gunas, ¿cierto? Y de hecho, de aquí en adelante, el texto se enfoca en eso, ¿cierto? Como que los siguientes capítulos presentan diferentes modalidades de entender las gunas en la acción, las gunas en los rituales, las gunas en los tipos de personas. Entonces, para eso, como que acá se plantea este panorama de las gunas, ¿cierto? Conocidas como sattvas, rayas, tamas. Y digamos que se hace muy breve, la verdad, el capítulo. Y bueno, como que ya quisiera escucharles, a ver qué les pasa, cómo entendieron, qué tan fácil es cultivar un atributo de estos y qué tan fácil es apegarse o engancharse con cada uno de estos. A veces, ustedes, si algunos tienen mucha práctica de yoga, pues habrán escuchado que digamos como que entre más sádvico mejor, ¿cierto? Sería bueno como hablar sobre eso, a ver, bueno, qué pasa con eso. Algunas prácticas de yoga son bastante sádvicas, algunas son bastante rayásicas, y pues cada una tiene efectos distintos, entonces está como de la invitación a que hablemos ello. Y pues la gran invitación de este capítulo, y viene ahora la pregunta, luego de que como disertemos un poco, dialoguemos un poco sobre eso, es cómo trascenderlas, ¿cierto? ¿Para qué trascenderlas? No sé. Ese es como el ejercicio que les tengo para hoy, a ver quién se anima a compartir algo, a decir. ¿Qué entendieron por gunas? ¿Qué dudas les quedaron con las gunas? Todo esto. Dale, por favor, ya no veo quién. A María, dale. Sí, hola. Buenos días. Gracias, Esteban, por la práctica maravillosa. Pues, bueno, a mí con lo de las gunas siempre me ha parecido, claro, son tres aspectos demasiado como polares, como ya no son dos, sino tres cosas bastante diferentes, y a veces cuesta pensar que, que somos una o la otra, porque siempre al final hay de una y de otra. Me gustó como ese aspecto de que uno pues es como un ciclo, como de que si uno aprende a observar eso tamásico que hay en uno o esa parte inércica, es tratar de llevarla a la acción, a ese rajas, y como entendí como ese círculo de tamas a rajas, y después de como elevar esa pasión sin dejarse apegar a ella, es como seguir a esa parte más de la bondad, de la pureza, de la serenidad, que es sattva. Em, pero me pareció curioso en alguna de las lecturas, ya no sé en qué libro fue, como que también decía que también en ese estado sádvico, quedarse solamente en eso o apegarse a él, también es como que estás dejando de vivir las otras partes de tu naturaleza. Entonces, no te puedes apegar, o sea, solo a salir de la inercia y pasar por las otras experiencias, a quedarte en ese estado sálvico, como tú dices, no es quedarse allí, sino aprender a vivir que
que en cualquier momento de la vida, cada instante, cada día nos propone o nos hace vivir esos estados. Entonces, esos tres estados siempre los vamos a tener. Y en el Ayurveda creo que había leído eso, que pues que hay, esos estados pueden estar en el día, pueden estar en las estaciones y pueden estar en las edades de la vida. Entonces, esos estados más aletargados, luego más pasionales, más no sé qué, se pueden em, transmitir en muchos estados de la vida. Entonces me parece muy bueno como observarlos, verlos y sentirlos en cada momento, pues como para poderlos trascender. ¿Cómo trascenderlos? Pues no sé, siempre decir si uno está en uno, intentar ir al otro y siempre es como irse saliendo de uno a otro, no sé, lo veo como un movimiento constante si los observamos bien. Bueno, ese era Muchas gracias, María. Bueno, ahí hay ya un primer elemento para considerar. ¿Quién más se apunta a compartir algo, a decir algo? Elisa. Eh, hola, hola, ¿ya me escuchan? Sí. Ay, estoy toda despelojada. Eh, no, pues como que de alguna manera yo lo estaba leyendo y como que también pues como que lo entendía o lo quería, pues como que lo sentía, como que de alguna manera, como que nuestras condiciones como de vida, pues no sé si actuales o cómo llamarlas, pero como que nos llevan mucho como a lo rayásico, pues como que hay una intención muy a que seamos rayásicos, como en toda esa intención de ser productivos, y que muchas veces como que nos dejamos mucho llevar hacia eso rayásico por ese intento de ser productivos, de que la sociedad nos pide que seamos excesivamente productivos, que siempre estemos haciendo. Yo no digo que no seamos productivos, pero como que hay como que entre más productivos seamos, más exitosos somos, y entre más exitosos somos, más aceptados somos. Entonces, como en ese ciclo, como que hay un interés y como una fuerza muy grande que nos atrae hacia lo rayásico. Y de alguna manera, como que cuando queremos soltar eso rayásico, a veces nos vamos no sé si al otro extremo, pero nos vamos es como a lo tamásico, como que entonces hago mucho, produzco mucho y después paro completamente, pues como que se vuelve a veces como un ciclo que nos llevas como entre esos dos, olvidándonos a veces como de lo sático. Incluso, pues como muy curiosamente, esta semana escuchaba ayer justamente, después de haber leído el texto, escuchaba un cuento infantil de alguien que sigo en Instagram que comparte pues como lecturas en voz alta, un cuento infantil que me llevó también mucho como a repensar lo mismo, porque era algo así, se llamaba creo que ¿qué haces con tu tiempo? Y era como de una mariquita loca pues que iba con toda pues como volando a la carrera como una loca, y se chocaba pues como en un momento y entonces le tocaba como parar y supuestamente pues se había chocado como con la rabia, pues como que la rabia era la que le había hecho como chocarse. Y en ese chocarse se había encontrado como con un caracol, pues que iba lentamente, que iba como pausado, y que el caracol empezaba a sacar cosas de su concha y sacaba un reloj. Entonces que el reloj, pues era un reloj que no funcionaba, entonces que realmente el reloj no era para medir el tiempo, sino antes para todo lo contrario, para vivir el tiempo, pues era como algo así. Entonces le proponía como un juego a la mariquita, como que se tomara el tiempo, pues como que viviera el tiempo con él. Entonces ya lo que hacían no era que ni paraban, ni iban locos como la mariquita, sino que se tomaban el tiempo para hacer cosas, y por eso digamos que de alguna manera se llamaba que como, eh, pues que como, ¿qué haces con tu tiempo? Porque entonces simplemente jugaban y que era un juego sin tiempo. Y era un juego a lo que quisieran, y que cada uno proponía juegos y jugaban como sin tiempo. Entonces, de alguna manera lo veía así, como que ahí ya estaban como de alguna manera en lo sático, como que había pasado ella de ser una loca a la carrera porque tenía que hacer mucho y se había comprometido con muchas cosas, y él dejaba también como de estar como quieto y parado y lento, y en esa unión, digamos que esos dos polares, por así decirlo, pues como que se encontraban en eso sádico, que era de simplemente jugar sin tiempo y disfrutar como de su compañía, y también reconocer qué hacían con su tiempo. Pues no sé, me pareció como muy bonito, y como que me pareció muy,
muy casual, pues que justo ese fuera como el cuento de esta semana. Y ya, eso era como lo que quería compartir. Gracias, gracias, Elisa. Bien, bien. Diferentes formas de identificar los atributos en varios elementos de nuestra vida. Levantó la mano Cris y luego Jessica. Dale, Cris. Sí, pues a mí este capítulo me resonó mucho, pues porque como que lo asocié con el proceso como de mi vida, ¿cierto? Como que, bueno. Entonces era como que, yo dije, bueno, como que antes yo era muy rayásica, pero a la vez tamásica, pues, porque hacía como muchas cosas y ahí me identifiqué como con la mariquita y con lo que hice de producir y no sé qué, pero que lo hacía como en inercia también, como por lo que, digamos, era lo que debía hacer o lo que sí, lo que de pronto como las creencias de lo que debía hacer, entonces era como haciendo y haciendo y haciendo, pero yo decía también, pero en una inercia, entonces también era como eso mezclado, no sé si eso se pueda, igual somos como compuestos por los tres, pero yo dije en ese momento de mi vida, pues ahora lo veo y era así, rayásica, pues como que tengo que hacer esto, y súper productiva y súper, no de todo, pero también como bajo una inercia, no sé si eso es entendible, pero yo lo entiendo así, como sin conciencia, digamos. Eh, Después, cuando como que empecé este proceso de ir más hacia adentro, digo yo me consideraba como muy rayásica, yo siempre he sido como muy activa y todo, y siempre me veía como no, yo no puedo, yo no soy sádrica, pues como que bueno, no veo flores, no veo cosas y es como ese estereotipo de la gente sádrica, ¿cierto? Como que, ay, como que, entonces yo decía, no, yo soy muy rayásica, yo pues, pero siento que ahora, de pronto que he hecho como un proceso y que sé que esto es una cosa de toda la vida, sí, pues como que soy sádrica como a mi manera, pues como entender eso, como que yo sé que ahora hago desde la conciencia. Entonces también me identifiqué con el cuento que contaba Eli, y es como que sádrica en la vida, no sé, no pues como por allá, sino como en la vida, como vivir sin prisa, con conciencia, y de pronto haciendo lo que en una época quise hacer, pero como estaba como muy desconectada de muchas cosas, no lo hice y dejando de hacer otras cosas que en su momento hacía y hacía, pero como desde esa desconexión. Entonces, pues yo siento que se puede como mezclar y yo no sé si la trascendencia es como no dejar de hacer esas cosas, sino hacerlo desde la conciencia. No sé, es como algo así, porque yo era rayásica y súper tamásica también, pero lo veo que es como desde esa desconexión. Y ahora puedo seguir siendo muy rayásica, pero como desde dónde viene esa pasión, esas ganas de hacer las cosas, pues como, entonces yo digo que se tiñe es como desde el grado de conciencia que uno tenga, o del grado de conocimiento, o de trabajo interior, bueno, ya. Hay otra cosa que me parece, pues que todavía sigo como sin aclarar, es como que sigo viendo que tratan de forma peyorativa la parte de tamas, ¿cierto? Como que esos, como, pues, a mí la palabra inercia me parece que es como algo bacano porque es como que te da de pronto como un stand-by para coger impulso. Pero aquí, pues como que las palabras como que lo describen, sigue siendo ignorancia, oscuridad, bueno, inercia. Pero entonces, pues cómo dejar
de verlo así, pues, no sé, por allá. Gracias, Cris. Ya que, pues ya que lo ponen en la mesa, viene como el debate, como otras preguntas. Ya ahí viene Jessica y luego viene Claudia López. Claro, ¿cómo no caer en la satanización de alguna de estas, ¿cierto? Como pasa que, pues, como que todo lo tamásico al parecer termina siendo, pues, malísimo y como evítelo. Y cómo no caer en la divinización de alguna de esas que algunos dicen, pues hay que volverse sálvico pues en todo y si no, pues no tiene sentido la vida. Y la otra pregunta que tengo es, si son tres, ¿cierto? Digamos que María lo decía al inicio, como que no son, ¿cierto? Como que no es un lado polar, ¿cierto? Como que este o este, sino que son tres, ¿cierto? Es como un trípode, por decirlo de alguna forma. ¿Qué implica o cuál es el equilibrio de las tres? ¿Alguna de ellas es el equilibrio de las tres? ¿O para desarrollar el equilibrio de las tres se necesitan las tres o se necesita la ausencia de las tres? No sé, es como una pregunta que les pongo por ahí. Bien, sigue Jessica. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, chévere la pregunta que haces y voy a quedar patinando en lo de la ausencia de los tres, a ver uno cómo vive sí, siendo algo distinto, porque chévere también planteárselo. Pues bueno, en este camino que llevo en el yoga, creo que he pasado por de todo un poco. Cuando empecé, como estaban diciendo tanto, perdón, Eli como Chris, sí, muy entre el hacer mucho y después agotar el cuerpo o agotar las ganas y quedar como en ese estado tamásico, digamos, o de cansancio y de pérdida de sentido, yo diría también, como que a veces era como, porque trabajo tanto, porque hago yoga también, tanto a las 5 de la mañana, pues como que llegaba un punto en que perdía también el equilibrio, ¿cierto? Como que supuestamente me iba a equilibrar el yoga y no, pues como que igual estaba explotando mi cuerpo y mi energía de una forma poco balanceada, ¿cierto? También creo que en mis exploraciones en algún momento quise como apartarme entonces de una vida más terrenal y me fui hacia lo sálvico, pues, y me fui a la montaña. Y quise tener como ese encuentro con Dios en la naturaleza y lo tuve, pues sí fue precioso, pero también me desconecté mucho de, pues, de la ciudad, de la cotidianidad y de las rutinas, ¿cierto? Y de comer, pues, en el sentido en que podía hacer ayunos muy prolongados, simplemente porque el prana que había en el bosque era tan grande que a mí se me quitaba el apetito, ¿cierto? Pero digamos que eso afectaba otras cosas en mí, como estar un poco más aterrizada en la realidad. Ya digamos, en este momento en que estoy y después de haberme cuestionado muchas cosas, muchas prácticas, creo que estoy en un momento de integrar y de aceptar el tamas como algo necesario, de aceptar, por ejemplo, en el diplomado de yoga que tuvimos un módulo de Ayurveda con Catalina Duque, yo asemejo mucho las gunas a también las cualidades de la Ayurveda, ¿cierto? Que tenemos Kapha, que sería como el tamas, tenemos Pita, que sería como la parte más rayásica, y tenemos Vata, que se podría asimilar a lo sálvico. Casi siempre nos dicen que lo sálvico es lo que equilibra a lo demás, ¿cierto? Como que, y creo que también en el yoga, desde los caminos del yoga, dicen mucho como si escoges el camino de la devoción, ¿cierto? Vas a llegar a Dios más rápido. Y puede que sí. Yo a veces digo, yo creo que yo ya me adelanté una encarnación con las vueltas que di, pero me parece a veces un camino muy difícil para la mente, porque finalmente somos humanos y esta es una máquina que queremos que evolucione,
¿cierto? Con nuestro despertar, supuesto despertar de conciencia, pero que también tiene una estructura, ¿cierto? Y que indudablemente somos occidentales y nos educan para ser productivos, como estaba diciendo ahorita Elisa y Cris. Entonces, ¿qué tanto realmente podemos soltar todo y buscar un camino espiritual y querer volvernos casi que monjes, ¿cierto? Entonces, bueno, volviendo a la comparación de la Ayurveda y lo del trípode, sí, me parece muy interesante porque así tengamos dos tendencias principales, ¿cierto? Y así yo diga, bueno, soy muy rayásica y muy sádvica. Necesito la otra tendencia para mantener los pies en la tierra y para tener también la energía que requiere lo otro. Porque algo que me parecía muy bonito en el Ayurveda de la descripción de una persona kapha es que suelen ser las personas más generosas, suelen ser como los papás noeles, suelen ser gorditos, querendones, ¿cierto? Tienen mucho que dar, son abundantes, pero es porque tienen masa corporal y porque también tienen descanso, porque son personas un poco más lentas, ¿cierto? A veces, pues hacen muchas cosas, pero también van como a su ritmo, o así lo he entendido. Entonces, Catalina Duque nos decía algo como que, bueno, uno puede llenar muchos cuestionarios de Ayurveda a ver cuáles son sus tendencias, pero si uno quiere volver como a su esencia, hay que recordar cómo era uno de niño. Y por ejemplo, yo nunca fui demasiado flaca, ¿cierto? Que a veces creo que en los caminos del yoga y la espiritualidad, cuando uno hace tantos ayunos, ¿cierto? Cuando hace prácticas de yoga diarias fuertes como las crillas de Kundalini Yoga, tu cuerpo cambia indudablemente, ¿cierto? O sea, yo volví a tener el peso que tenía cuando estaba en la universidad, ¿cierto? Y llevaba ya muchos años de estar por encima de eso y de tener mucha grasa, ¿cierto? Y bueno, digamos que en un punto yo dije, uy, qué bacano, volví a mi flacura deliciosa, pero realmente esa no era como mi contextura original. Yo siempre he sido un poco carnudita, piernona, bargoncita, ¿cierto? Entonces, asemejo eso con lo tamásico, porque sí, es como una parte que uno diría, no, pero ¿por qué vas a querer tener unos kilos de más? Y yo digo, porque quiero tierra, porque quiero estar sintiendo la fuerza de gravedad y no flotar como un globo, ¿cierto? Entonces, a mí este tema me gusta mucho y me parece que el Gita, pues, es algo extremo, ¿cierto? Porque de una dice como, o sea, tienen el cielo ganado los sálvicos, pues, ellos van así, vea, saben todo. Pero yo creo que no es tan fácil y más para nosotros en esta época, ¿cierto? No somos como los que, aunque el Gita precisamente quiere como devolver a la gente un poco de la montaña a que hagan algo productivo, puede confundir, porque dice mucho como, no, usted escoja a Dios y por ahí va bien, pero como escoger a Dios así como que no es a veces tan claro, como que para uno escuchar esa voz de la conciencia o de tu esencia, que toma un tiempo, y como hay tantos maestros, tantas lecturas, puede ser confuso. Entonces, yo diría que no abandonar lo tamásico es muy importante y tener pilas con lo rayásico para no terminar como me estaba diciendo un amigo en estos días charlando, que yo no sabía que yo misma había dicho que yo era muy rayésica, pero sí, o sea, a veces en el yoga es mucho como que cultiva tapas, 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 disciplina. Y está bien, porque a veces nos hace falta esa medicina, tapas, pero también nos hace falta la medicina de ver Netflix y no hacer nada. Y ya, eso era todo. Gracias. Gracias. Claudia, tenías algo por ahí con la mano levantada, ¿cierto? Dale.
Hola. Hola, qué rico Ay, sí. otra vez escucharlos y sentirlos cerquita. Bueno, no, yo quería simplemente como traer un poco la práctica al concepto y a la frase tal vez que fue la que más me gustó del texto. Yo de pronto soy menos recorrida pues en este tema del yoga pues como tan purista y como tan, bueno, digamos que lo abordo de otra manera. Cuando la práctica del silencio y de la ecuanimidad pensaba, o sea, cuando empecé a leer el texto, lo que entendí es que trascender las gunas es alcanzar la ecuanimidad. Era no estar ni en un lado ni en el otro, era no luchar con una ni con otra. Eh, y la frase que más me gustó del texto es, dice, ha trascendido, algo así como que ha trascendido las gunas quien ha abandonado todo el engaño de la convicción de ser el autor de sus propias acciones. Al final pues vuelve uno como siempre a esos conceptos que los tenemos ahí como tan, entre comillas, presentes: ecuanimidad, desapego, el ego, y pues en estas exploraciones de ya, pues de ir profundizando, me parece que ahí es donde nos van diciendo, vea, así es que se hace. En la práctica de la meditación ahora, pues era exactamente eso. Yo decía, claro, es volver, no dejarme ir en el pensamiento, no, sino siempre volver al centro. Y supongo que eso mismo es trascender las gunas, es observarlas y devolverme al centro, es observar y devolver al centro. El ejercicio de la respiración también controlada con las pausas era como también la forma de ejercitar eso, es con conciencia, como lo dice Cris, pero también era como, venga, practiquémoslo. Me costó trabajo en la exhalación controlar los 4 pausas de la exhalación. Entonces decía, claro, pues queremos soltar, pero es difícil eh, medir qué tanto soltamos. Y lo mismo es medir qué tanto inspiramos, ¿cierto? Qué tanto agarramos. Pues lo disfruté mucho, la verdad. Para mí eran unos conceptos un poquito como, pues un poco más como abstractos, y con esta lectura los entendí mejor. Hay una cosa que me causó curiosidad. Yo no sé, pues yo la verdad nunca me he preocupado mucho pues por avanzar en la reencarnación y en esos temas, pero digamos que yo pensaba que el solo hecho de vivir pues, significaba ganancia, porque pues por mal que lo hagamos, algo ganamos, ¿cierto? Algo aprendemos, pues no se nos puede ir la vida en blanco, por mal que lo hagamos. Pero entonces quería como hacer esa pregunta. Entonces, según esto, entonces uno sí se puede devolver. O sea, sí puede devolverse en ese camino. Me causó curiosidad cuando lo leí, pues en cuanto a qué pasaba con las gunas a la hora de la muerte. Pues a mí la verdad eso no me trasnocha. Yo pues supongo que lo que siga para adelante o lo que siga para atrás, pues va bien. Ahí vamos chuleando el día a día. Divino el texto de Lisa, me parece que es perfectamente aplicable a las gunas, y bueno, no, supongo que al final es el ejercicio de conocerse. Volvemos a lo del autoconocimiento. En la medida en que nos conozcamos más, que tanto tenemos que ir haciendo las pausas al inspirar y que tanto ir haciendo las pausas al exhalar, pues ahí iremos haciendo el camino. Pero pues me pareció que lo mejor de todo fue esa frase de que el que ha abandonado considerarse el autor de sus propias acciones. Me parece que esa era la chévere. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Viene la otra Claudia, Claudia Hernández, y luego Liliana, que levantaron la mano. Bueno, buenos días. Yo, pues según lo que estaba leyendo del texto, pues
me hace recordar que la invitación, pues otra invitación que nos hace es, por ejemplo, en esa variación de tu pregunta, Esteban, de qué tanto de cada una tener, no tener ninguna, en lo que tiene que ver como en el habitar este espacio donde todos estamos compartiendo un prana, un aire, una cotidianidad, pues ahí está un balance que buscamos sin saber que se llaman tal vez gunas. Muchas personas no saben que hay unas gunas, que hay un concepto para clarificar que la materia vive en medio de esas características mientras está manifestada. Entonces, pero que es mejor, yo he escuchado frases como es mejor estar en rajas que en tamas. O sea, cuando uno se observa más en tamas, es mejor buscar el otro extremo rajas que quedarnos en ese otro lado, ¿cierto? Entonces, y sin embargo, tampoco quedarnos en rajas porque hay que buscar ese equilibrio. Y aún así el sattva no es la, digamos, la finalidad última, sino que hace parte como de esa escalerita de aprendizaje que hace parte, se hace necesario para equilibrar un poco los momentos en los que estamos en el hacer, es que todo el tiempo estamos haciendo o pensando, hasta solamente respirando. Ese solo momento de la quietud que mientras estemos vivos, así solamente estará presente como mínimo la respiración o todo un sistema de la maquinaria del cuerpo funcionando. Entonces, quietud, no, pues mientras, o sea, en este estado de que estamos vivos, no sé si existe esa palabra. Tal vez lo que, pues, o sea, desde el punto de vista de Prakriti. Pero entonces también encontraba en el texto que estábamos llamados a seguir el camino de desidentificación, de cómo lograr ver como todas esas cualidades de la materia, pero ver que están operando, pero cómo hacer que eso que está operando naturalmente y que somos los orquestadores de esa orquesta, cómo hacer para que no modifiquen eso que queremos o que hemos estado cultivando desde el ser. Entonces, hablaban de cómo no alterarnos así nos insulten o así nos alaben, o cómo lograr ser igual con el que es amigo o con el que es enemigo, ¿cierto? Que tal vez de la ecuanimidad que estaba hablando Claudia ahorita. Entonces, vamos estableciendo como un norte, en el mismo camino vamos estableciendo un norte que puede ser cambiante, ¿cierto? Pero ese cambiante va quedando estático unos, digamos, nombrémoslo como valores o nombrémosles como ese, como que hiciéramos ser en cualquier momento de la vida, que es lo que va encajando en esa palabra de ecuanimidad. Entonces, hasta ahí, está bien así. Gracias. Gracias. Lili. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, para mí, esta parte de las gunas es como encontrar de manera consciente ese caminar dentro de las tres. Por ejemplo, cuando iniciamos la práctica, la iniciamos con quietud y toda esa primera parte de la práctica fue en quietud. Y podríamos decir que es un momento muy sádvico, pero también dentro de esa quietud hay movimiento. Puede que alguno no logró como encontrar ese estado de quietud porque había muchos pensamientos, o el cuerpo no se acomodaba, o también dentro de esa quietud hay ese movimiento, el corazón sigue latiendo, seguimos respirando. Entonces yo creo que es más como de manera consciente, estamos nadando dentro de esos tres estados. Me gustó mucho en esta versión del Bhagavad Gita de Jack Holley, en el versículo 26,
que dice, la manera de atravesar las gunas es mediante la práctica constante de los 3 caminos, de Bhakti, Karma y Jnana Yoga. Entonces dice, dedicar toda la devoción a lo divino, Bhakti Yoga. Servir fielmente en los actos a la divinidad, Karma Yoga. Tener conciencia continua de la divinidad en todos los demás y en todo lo que se hace, Jnana Yoga. Entonces, siento que desde ahí no lo hacen ver que es como ese escalar de tamas a sattva, sino que es ser consciente dentro de lo que estoy viviendo. A veces tenemos estados más rayásicos, tamásicos o sádvicos, simplemente es vivirlo desde la conciencia, no desde la inercia. Eso es. Gracias. Gracias, Lili. ¿Quién más se le ha despertado algo con estas preguntas que de pronto les lancé por ahí desde el inicio? Si les ocurriría decir, proponer, pensar, conversar ahí en esta mañana sobre esto. Dale, Marta, por favor. Se le cayó, se levantó la mano y colgó. Hundió el botón que seguramente mientras ve que ya en estos días debe de regresar. ¿Quién más se le ocurre algo que nos quiera compartir con esto? Pues Patricia, ¿va a decir algo? Bueno. Listo, sí. Bueno, buenos días. Buen día. Bueno, yo tengo como un pensamiento, pues como que me invade como todo, y es esto. Pues a mí me parece que la vida no es como tan complicada, que no tenemos como que complicarnos tanto. Tener conocimiento sí es muy importante, captar y hacer conciencia de que la vida es un hacer bien las cosas. Y entonces desde ese punto de vista hacemos bien las cosas y vamos yendo pues como por el camino, pero como con simplicidad. Pues no meternos como en que tengo que hacer esto, o es que estoy aquí o estoy allá. De todas maneras, como decía Liliana, no siempre estamos en un solo punto, siempre estamos o aquí o allá. Entonces aceptar, estoy aquí, hacer conciencia de eso, pero voy saliendo, voy caminando, voy siendo consciente de mi vida, voy disfrutando la vida, de las personas que me rodean, del mundo, de la naturaleza. Y si en algún momento, digamos, no siento tanta atracción por aquello, o en fin, pues entonces aceptarlo, que posteriormente vamos llegando. Entonces yo pienso que la vida es un camino que hay que disfrutar día a día, pero tranquilamente, con libertad pues sí, como con soltura. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno escuchar. Ahora sí, Marta, que ya volvió. Sí volvió, antes de que cuelgue. Ya. Ahora sí, buenos días. Bueno, en realidad estamos como muy parejitos como en los conceptos. Me parece que lo que decía María al inicio, pues es que también depende mucho la presencia de esas 3 cualidades, como del tiempo que se esté viviendo, de la edad pues en la que esté como cada uno. Pero básicamente lo que quería como compartir es que yo asemejo como las 3 gunas también como a los 3 colores primarios. O sea, que ellos están y que simplemente uno en esa combinación y en ese juego que se da, pues aparecen como los otros. Y que en realidad no se trata como de estar peleando o de estar pensando de que es que tengo que darle como la prioridad a uno, porque como decía ahorita Liliana, es que incluso cuando estemos buscando toda esa quietud, hay un movimiento del que yo no puedo, que también es un ejercicio bonito de recordarle que aunque queramos tener el control absolutamente de todo, no lo tenemos. Simplemente el movimiento del abdomen se sigue dando, por más sutil que quieras hacer la respiración, todo abajo adentro sigue funcionando. Entonces como que hacernos consciente de que aunque queramos estar en ese estado de bondad permanente, hay una parte que me pareció muy linda aquí en el cuento que dice: unas veces surge, y entre paréntesis colocaban, se impone
alguna de las gunas. Entonces como que podemos tratar de estar como en ese estado de bondad, pero siempre van a haber circunstancias en las que no vamos a tener el control porque van a ser nuevas y nos van a coger desprevenidos y probablemente alguna de las otras gunas vaya como a aparecer. Entonces pienso que como decía Patricia, pues es como aceptarlas, entenderlas, reconocerlas y simplemente ir fluyendo como con ellas en la etapa en la que estemos. Gracias, Esteban, por la práctica. Gracias, Marta. María iba a decir algo así, sí. Hola, sí, no es que encontré este capitulito también aquí del Jack Howley, pues que a mí me clarificó al final todas esas dudas. Voy a leerlo porque creo que responde a muchas inquietudes o es parte de la respuesta que quería Arjuna también, cómo se comportan y cómo dejan atrás esas gunas. Entonces él dice que es como para trascender las gunas en esencia, observadores que están más allá de lo mundano. No, quienes trascienden las gunas son en esencia observadores, que realmente creo que es una palabra clave, que están más allá de lo mundano, aunque tienen conciencia permanente del ciclo inevitable del nacimiento, la enfermedad, la senilidad, el duelo, etcétera, viven por encima de todo eso. Entonces, el vivir por encima de todo eso sigue siendo esa observación también, creo yo. Solo son testigos de ello. No sienten atracción ni rechazo por ninguna de las hebras o esas gunas que ellos dicen. No anhelan la serenidad de los sattvas o la excitación apasionada de los rajas, ni rechazan el letargo de tamas. Nada ganan adhiriendo a cualquiera de estas conductas terrenales y nada pierden apartándose de ellas. Los flujos y reflujos de las gunas van y vienen, pero esas personas permanecen fijas, en calma, despreocupadas, sin que nada las afecte o las conmueva. Entonces, sí, es como esa parte de ecuanimidad de la que hablábamos, como de estar atentos, observarlas, pero no apegarse a ninguna de ellas. Como sus estados anímicos no están ligados a circunstancias creadas por las hebras, dejan de exaltarse o deprimirse por sus preferencias o sus rechazos. Entonces, pues para mí fue muy clarificante, me dio como la luz de no quedarse con ninguna de ellas. Gracias. Bien, viene Iván y luego viene Jessica. A ver si me dejan tiempo para hablar de pronto también a mí. Voy a levantar la mano entonces. Dale, Iván, por favor. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por sus compartires, muy geniales. Yo quería como hacer énfasis en una parte del capítulo, en el 19, que creo que es como la esencia de todo. Entonces, en mi traducción dice, cuando el testigo se da cuenta de que las cualidades gunas son las únicas que actúan y descubre aquello que está más allá de esas cualidades, llega a mi esencia. Entonces es como comprender que las gunas son esta expresión material, esta naturaleza, todo este movimiento de los elementos que también es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, pero darnos cuenta de que no somos las gunas. Entonces aquí dice, cuando el testigo se da cuenta de que las cualidades gunas son las únicas que actúan, entonces es como que las gunas se actúan a sí mismas. Hay una frase budista que me gusta mucho que dice, los pensamientos se piensan a sí mismos. Estamos tan identificados con los pensamientos que digo, yo pienso, pero los pensamientos se piensan a sí mismos. Si uno observa, uno simplemente es el testigo. Y con las gunas, pues pienso que lo que apunta esta frase es a lo mismo, como que cultivar esa capacidad de observar de que las gunas suceden, la actividad sucede, el descanso sucede, la armonía sucede, la pasión sucede. Yo simplemente soy el espacio en el cual las gunas se manifiestan. Y creo, no sé quién dijo ahorita, pero decía algo así como con el cuerpo, es simplemente observarnos. La mente se identifica con todo. La mente en su egocentrismo dice, yo respiro, pero en serio,
Si uno observa, el respirar sucede. El respirar sucede espontáneamente. No hago latir mi corazón, no hago correr la sangre por mis venas, no decido en qué momento se desconecta mi cerebro para el sueño profundo, no decido en qué momento se activa. Entonces es como que la naturaleza está sucediendo, las gunas están sucediendo, y la contemplación es ese cultivo de observar, de que yo trasciendo eso, pero es como que trasciendo e incluye. La danza de la vida es, ve, yo soy estas gunas, pero a la vez no lo soy. Si no me identifico con las gunas, como que comprendo que estoy más allá de ellas. Entonces, como que eso fue lo que más me resonó, como que ni siquiera es yo soy las gunas o cuál soy más que la otra, soy más sádvico, soy más, sino como las gunas se actúan a sí mismas y yo soy eso que las puedo contemplar y observar sin identificarme. No sé si me hago entender. Bueno, muchas gracias. Gracias, Iván. Jessica. Bueno, que de pronto, ahorita pues que estaba hablando de lo sádvico, lo relacioné mucho con una parte devocional. Pero pues justo yo tengo otro librito del Bhagavad Gita, que es como el Bhagavad Gita para Dummies, que es esta versión de el Bhagavad Gita para todos, ¿cierto? De un autor que se llama Jack Howley, y que lo bacano de esta edición me parece es que es muy sencilla, pues se lee como un cuentico, ¿cierto? Entonces encontré aquí precisamente algo que les quiero leer. Dice: de las tres fuerzas, la de la serenidad, sattva, proporciona por su pureza una visión imperturbada del alma. Pero aún en este caso puede haber dificultades si uno se solaza en el saber sagrado y comienza a ansiarla. Cualquier placer, aun el bien intencionado, crea apego y el consecuente deseo. Todo apego ata al ser espiritual, jiva, aun cuando sea con sogas de oro, al pesar y la tristeza del mundo material. Bueno, de todas maneras, para mí el tema del apego ha sido de los temas más difíciles de procesar en el yoga. Y es un tema con el que sigo siempre teniendo preguntas y debate, porque como hablaba con una psicóloga que me acompañó unos años, necesitamos los apegos. O sea, si una madre no está apegada a su hijo, pues lo abandona, ¿cierto? Si no nos apegamos a la tesis de maestría, no la acabamos. Pues es por poner un ejemplo chistoso, pero el caso es, creo que el tema del apego, para mí, y hablándolo pues con esto de la espiritualidad, porque yo sí me considero una persona muy sádvica desde niña, ¿cierto? Pues como que cuando era chiquita casi que ensayaba predicaciones frente a un espejo, porque me ha inspirado, digamos, mucho la palabra de Dios en ese momento desde el catolicismo. Entonces, me apego a la vida espiritual, como a la monja que en mi interior siempre ha estado. Pero lo que ha mermado es la ansiedad de iluminarme, de, no sé, de ser un ser como que sea más espiritual que terrenal. Y me gusta mucho como una frase que hay por ahí que es como: somos seres espirituales, pero teniendo una experiencia mundana, ¿cierto? Y a veces como que lo que nos podría diferenciar de los ángeles, pues el que quiera creer en eso, es precisamente todos estos sentidos que tenemos, ¿cierto? Todo este cuerpo, toda esta materia, todos esos apegos. Para mí yo creo que ha servido más en los últimos años, 2 años, empezar a observar esos apegos, esos deseos de trascender, que negarlos. Y observar también mi ego, y amarlo, y conocerlo, y no decirme
quiero estar libre de ego, porque finalmente necesito una identidad ante los demás y también como para sobrevivir, pues como que Jessica Alejandra no puede estar diciendo siempre no soy nada y soy todo, así en el fondo lo sepa, ¿cierto? Pero esta personalidad con la que me he ido formando termina siendo pues como mi máscara y algo que me da estructura pues para vivir en esta dimensión. Bueno, ya, eso era todo. Gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más que se anime a decir algo? Sienta que tiene algo que debe decir, que no lo puede tragar, que no quiere compartir en este momento. Bueno, nadie se manifestó. Pues con esto pasan muchas cosas, ¿cierto? Como para aprovechar ahí estos minuticos. Siempre es bien valioso escucharlos, esa es la magia de estos encuentros. Y con las gunas, digamos que se han sembrado muchos mitos, ¿cierto? Ustedes los mencionaron. Como que primero hay como que soltar a Tamas, ¿cierto? Como que Tamas es la embarrada, pues, ¿cierto? Como que no, que pereza Tamas, nadie quiere ser Tamas, ¿cierto? Y como que la gente a veces piensa que no, que es que sattvas es la armonía, que es que sattvas es el equilibrio, ¿cierto? Son dos mitos muy delicados que es importante considerar. Para eso, pues como que vale entender, también ustedes lo dijeron de una forma muy interesante, dependiendo, claro, en un día de nuestra vida tenemos unas cuantas horas, prácticamente 8 horas, en las que estamos dormidos, descansando, totalmente quietos, apagados, en reposo, en regeneración, y eso es modo tamas, ¿cierto? Tamas es, claro, es el momento donde yo me desconecto, donde yo, en este caso, me duermo, en este caso, me olvido de mí mismo. Y es un proceso que facilita, que favorece la regeneración. Si yo no descanso, si yo no duermo, todos los días, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Ese es el rollo. Si yo no repongo esa energía, como también lo mencionaban, pues ¿qué es lo que va a pasar? Termino muy desbalanceado. Y hoy en día, pues hay mucha gente que se ha deschavetado últimamente por eso, porque pues esta situación le está cogiendo tan duro que ya no es capaz de descansar. Y pues eso los desestructura, eso es ausencia de tamas, ¿cierto? Ausencia de reposo, ausencia de quietud, ausencia de conexión con la masa, con la tierra. Y digamos que volviendo como a esa jornada, en el día también tenemos como que unas horas donde hacemos de todo, ¿cierto? Donde somos productivos, donde estamos como que en constante movimiento. Entonces nos movemos, ¿cierto? Como que le metemos berraquinina, ¿cierto? Le metemos como que pasión a las cosas y eso es como el modo rayásico. Ustedes lo dijeron, el modo productivo. Claro, lo que pasa es que el modo productivo me saca del tamas. Digamos que yo llego y me acuesto y me levanto y voy a hacer ejercicio. Claro, el ir a hacer ejercicio, el ir a moverme, me quita el sueño inmediatamente, ¿cierto? Ese es como el sentido. Me saca de lo tamásico. Si yo no pongo la alarma y si yo no tengo que hacer ejercicio, puede que eso tamásico se expanda más allá de su lado, digamos que estrictamente necesario. Pues si yo no pongo la alarma, pues cuando menos pienso, dormir 10, 12 horas. Y pues si me levanto a las 10, 12 horas y no hago nada de movimiento, sino que pues me levanto para voltearme para el otro lado, me levanto para poner una serie, pues voy a seguir en ese modo. Claro, que ya como que al excederse ya no es recuperación, ¿cierto? Y es lo que suele pasar como con estas gunas. Y también como que en nuestro día, pues también tenemos como que otra jornada, otro momento, donde tenemos como que, sí, como que claridad creativa, ¿cierto? Como que uno se sienta y escribe lo que tiene que escribir, ¿cierto? O lee y entiende lo que lee. O comparte, habla con los demás y sus palabras tienen una claridad. Pero uno se da cuenta de que esa claridad no dura. O sea, uno por más que quiera pretender ser quién sabe qué, pues uno no puede tener la claridad para hablar 12, 10 horas seguidas y decir palabras finas o entender, si uno se sienta a estudiar, a leer, a comprender algo, como que uno puede hacer eso solo por cierto periodo de tiempo,
¿cierto? Uno no puede pasarse todo el día estudiando y entender todo con absoluta claridad, no, no funciona. Y digamos que esa forma de verlo en nuestro día es como la invitación que les tenía para que recuperemos como el papel de las gunas, porque desde ese lado ¿cierto? Como que se nos dice, no, lo tamas es la ignorancia, pues hay que salir de la ignorancia, y pues para salir de la ignorancia, pues hay que moverse, entonces es mejor rayas que tamas, entonces por lo menos muévase, y hay muchas prácticas de yoga así bastante rayásicas, como que bueno, vamos a mover, pues para salir de ese letargo, ¿cierto? Para salir de ello. Y pues todo eso como que para luego acercarnos como que a los sádvicos, ¿cierto? Entonces asociamos los sádvicos como que al ayuno, como decían, asociamos los sádvicos como que la meditación y todo, y pues puede serlo. Pero como les decía, también genera como ese apego, ¿cierto? Si yo me apego a querer siempre leer todo y entenderlo, a tener 24 horas de claridad, pues termino sacrificando el sueño y el momento de reparación, y termino sacrificando la actividad y el momento de interacción con los otros, el momento de movimiento. Con esto, pues siempre es como una cosa que me gusta decir digamos, del yogi. ¿El yogi qué hace? El yogi hace que cada cosa esté en su lugar. Eso es lo único que hace, que cada cosa esté en su lugar. Y hay momentos para lo uno y momentos para lo otro y momentos para lo otro. Pero cuando uno como que pretende, ¿cierto? Como que yo pretendo dormir más, ¿cierto? Como que me entrego a eso. Cuando yo pretendo moverme siempre y estar siempre activo y hablando con todo el mundo, cuando yo pretendo como estar queriendo como entender y tener claridad a la hora, claro, cuando yo pretendo como que salirme de mi propia naturaleza es cuando genero daños. Cuando me genero daños o cuando le genero daños a los otros. Cuando me vivo todo el día haciendo ejercicio, pues a la final me agoto. Cuando vivo todo el día durmiendo, pues a la final me agoto. Cuando vivo todo el día estudiando, a la final me agoto. Como que poner cada cosa en su lugar es el sentido. Por eso les preguntaba que cómo hacer para trascender las gunas, ¿cierto? Y trascenderlas es ponerlas a cada una en su lugar. O sea, a veces queremos como que quitar una naturaleza, ¿cierto? Como que, bueno, voy a dejar de ser el perezoso, voy a dejar de ser el que duerme siempre, pero termino apegándome al otro, ¿cierto? Termino apegándome al movimiento, a la idea de yo soy el que me muevo, el que activo, el que doy clases, el que charlo con todo el mundo, o yo soy el super sádvico que se la pasa meditando, ayunando, leyendo, estudiando, enseñando, y esos son, pues sí, ese nivel de identificación genera una afección toda delicada. Porque pues, terminamos apegándonos a, así sea la pureza, como decía el texto, así la pureza sea pura y armónica y todas esas cosas, pues termina siendo una cadena de oro. Y por más que sea de oro, sigue siendo una cadena. Y por más que nos pongamos como que aspirar a la libertad, pues a veces la libertad se convierte, querer la libertad, ¿cierto? Yo me quiero iluminar, ahí ya estoy generando otra atadura, ¿cierto? Tengo que trascender el ego, decían, tengo que trascender el ego, y para trascender el ego, pues me invento un yo que quiere trascender el ego. Entonces termino más atándome a la idea de mí mismo, que es el ser espiritual. Y bueno, genera como que bastantes conflictos. Con esto del día, pues la idea, la propuesta es darle ese sentido, a poner cada una en su lugar. Y la esencia de este capítulo es precisamente esa que mencionaban ahorita, es darse cuenta que las gunas son las que hacen, ¿cierto? Las gunas son las que hacen. Hay un momento para cada cosa. Las gunas son las que hacen, el que hace, uno no es el que hace. Cuando uno se identifica con las gunas es cuando termina pues, haciendo enredos, cometiendo, sí, queriendo comportarse de acuerdo a la identificación. Pues cuando uno se comporta de acuerdo a la identificación, termina pues, negando el lugar que tienen las otras cosas. Y tal y como pues, está eso en el momento del día, pues están eso en la vida, ¿cierto? Un bebé, ¿cuántas horas duerme? ¿Cuántas horas descansa? ¿Cuántas está quieto? Claro, son muchísimas más que las que duerme un anciano. Claro, se supone que cuánta ignorancia que más tiene un bebé, pues él desconoce muchas cosas. ¿Y cuánta sabiduría tiene un anciano? Pues ha recorrido algo, ¿cierto? O sea, como que cada cosa tiene su lugar. Y pues digamos que el periodo de adultez es el momento donde estamos, sí, en movimiento, en productividad y todo esto. Y reconocer el lugar y como que no querer saltarnos los pasos, ¿cierto? Como que todos queremos, claro, cuando la gente mete en yoga, como que quiere desarrollar sabiduría, quiere desarrollar sattvas, quiere desarrollar
desapego, claro, pero se le olvida que para poder, como que para que eso suceda, pues tiene que estar apoyada en las otras, tienen que estar balanceadas las otras. Entonces, como que si uno quiere de verdad desarrollar, que tener antes si quiere desarrollar sattvas, pues tiene que tener buen tamas y buen rajas, ¿cierto? Y si quiero, digamos que compensar o nivelar porque me falta tierra, porque me falta, pues, descanso, no soy capaz de descansar, pues tengo que equilibrar el sattvas y equilibrar el rajas. O sea, como por eso decía, es una trípode, y la trípode necesita 3 patas para apoyarse. Cuando yo niego una y solo digo que una es importante, o niego 2, o me quedo solo con una, como que termina uno haciéndose, pues sí, unos daños sutiles por ciertas como ideologías que uno termina como que encarnando. Eso creo que era lo que tenía ahí como en el tintero. Igual sé que los otros capítulos van a traer a colación más cosas sobre las gunas, como para que lo exploremos. Y aprovechar, sí, como estos, pues sí, este encuentro para que nos demos la posibilidad de ver cómo están las gunas en nosotros, ¿cierto? ¿Qué tanto le permitimos ser a cada una de ellas? ¿Qué tanto le permitimos ser a la ignorancia? Imagínense en donde todos supiéramos todo, o sea, sería hartísimo, ¿no? O sea, con lo bueno que es olvidar, con lo útil que es olvidar, o sea, como que hay que darle ese lugar, ¿cierto? ¿Qué tanto tenemos esas gunas en nuestra vida? Sería el rollo, aceptar el rol que tienen, y pues ellas actúan. Como se dicen en esto, los colores primarios es una de las formas interesantes de entender, y todo está pintado con los colores primarios, o los hilos. La forma de proponer eso es como que pues todo en Prakriti, o sea, todo en la naturaleza tiene 3 hilos, y esos 3 hilos son las 3 gunas, y pues todo está desde eso. Y de hecho nuestra concepción de la divinidad está permeada por las gunas, ¿cierto? Desde el lado de la India se entiende Satchidananda, y cada una de esas es una de las gunas. O sea, ni siquiera es el supremo, ni siquiera es el observador. Es simplemente la forma como desde cada una de las gunas vemos a lo supremo. Eso es Satchidananda. Como se entiende el proceso de Tapas, Swadhyaya y Surapranidhana, que de hecho acá es como lo opuesto. O sea, la total entrega, que se supone que es el que venden como la devoción, la total entrega antes es lo más tamásico, ¿cierto? Porque es lo que me lleva a la quietud, a dejarme ahí. Viendo que como que pareciera, ¿cierto? Como que a veces asociamos como que la devoción a lo sádvico, y es lo más tamásico, es simplemente no hacer, ¿cierto? Es abandonarse. Como que ver cuál es el lugar que tiene cada una de estas gunas en nuestra vida sería como la invitación con esto. Y pues el capítulo lo suelen traducir como trascender las gunas, ¿cierto? ¿Cómo trascender las gunas? Y pues para hacer eso, lo que hay que hacer es equilibrarlas, balancearlas, poner a cada una en su lugar. Así que bueno, esa es como la invitación para hoy. Gracias por el diálogo, por todas las reflexiones, las ideas. Nos vemos entonces no la próxima semana porque es festivo, ¿cierto? Pero nos vemos el siguiente lunes que no sea festivo. Un abrazo y un feliz día.